Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico, donde quiera que haya un puertorriqueño o puertorriqueña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Bonita Radio a las 8 y 7 de la mañana aquí en San Juan, Puerto Rico. Y le damos la bienvenida a este programa que empieza un día antes del 4 de julio, que va a haber rumba, celebración. No por el 4 de julio, sino por lo que han obtenido las comunidades en el área de Rincón, allí en la playa Los Almendros. Vamos a dejarles con un video al final del programa, pero es interesante que se hayan unido los pleneros de la Cresta para ir a celebrar esa ganancia, esa victoria que obtuvieron las comunidades y sobre todo denunciar y educar. Una jornada interesantísima allí en la playa Los Almendros. Todo el que pueda, lléguese hasta allí. Y también vamos a hablar de la salida del secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez. Viernes, sin noticia, sin aviso alguno, renuncia el secretario, le tumban las redes y ya estaba listo el secretario interino para ser nombrado el subsecretario de Asuntos Académicos, que viene de una de las universidades privadas en Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez, que está hace 10 meses en el departamento. Ángel Toledo López. Vamos a hablar mucho del Departamento de Educación, sindicatura, y lo que ocurre allí a un año de las elecciones, a un mes de que se iniciara o inicie el nuevo año escolar. ¿Cuáles son las investigaciones pendientes y cuáles son las posibilidades de la renuncia de Eliezer Ramos Párez? Importante, de ahora para ahora, sin aviso alguno. Se fue a rey puesto, a rey muerto, rey puesto. Y definitivamente tenemos que hablar del Código Electoral de Puerto Rico y lo que logró Victoria Ciudadana por un lado con el Partido Popular y el Partido Independentista. Me parece importante que hablemos de ese consenso, lo que significan esas enmiendas, lo que no pudieron lograr a gran escala, pero en el último momento, como dice María de Lourdes Santiago, se pudieron poner de acuerdo aún con las diferencias fundamentales que tienen cada uno de esos grupos. Me parece importante reseñar esto, sobre todo para el futuro del país. Iliana González llegó primero hoy. Saludos, Iliana, qué bueno escucharte, verte por ahí. Julia Morales, Nilda Cruz, Magdi Cabán, Florence Ramos, Juan Cruz, Iris Medina Wrinkle. Saludos, Iris. María Cruz está por ahí, Jonathan Cabán. María Cruz, tú me debes una llamada, ya pasó el 20 de junio. Carles Baratá, Manuel Rodríguez, Nereida Ramos, Ramón Pérez, Orocovi, José Colón Ponce desde Atlanta. Saludos, José Colón. Polo Quiles, Eduardo Ortiz, Ivette Campbell, Nilda Cruz. Sensación 73, anda para el cara, eso es una estación de radio. Buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Están desde Palm Coast, Florida. Julia M. Rodríguez Pombar, Iris Casanova. Debe estar por ahí mi amiguita Irisita Delgado, porque ella no se fue para Italia, creo. Wilma Marrero, saludos, Wilma. Una vieja colega del área de televisión. Buena gente, buena trabajadora. Gracias, Wilma, por estar. Gladys Esther, Yani Moreno, Miguel Martínez. Está todo el mundo por ahí. Bueno, vamos a empezar porque no lo anuncié, pero yo creo que es importante hablar de lo que pasó el viernes con los policías y el retiro. La policía de Puerto Rico
consecuentemente, el grupo de policías retirados ha tenido manifestaciones con relación a lo que quiere hacer la Junta y su retiro. Yo creo que nadie en Puerto Rico puede decir que uno de los grupos de servidores públicos que está peor pagado es la Policía de Puerto Rico. Yo creo que eso es un consenso, usted esté de acuerdo o no con lo que hace la policía todos los días. Es un consenso de lo que ha pasado históricamente entre los policías y los maestros, dos servicios públicos fundamentales, la educación por un lado y la seguridad del país por otro, y están súper mal pagos. Y las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo los traemos aquí y son los mismos de hace 40 años, con algunas diferencias en términos de que ahora tienen bachillerato, de que ahora tienen la oportunidad de estudiar y que la misma academia se lo otorga, etcétera, etcétera. Pero usted va a un cuartel de la policía, y yo que cubrí la policía en los años 90, usted puede ver básicamente los mismos problemas. Sobre todo el asunto de que en una crisis económica también quedaron maltrechos con relación a la Junta y su retiro. Yo les voy a enseñar un video de lo que pasó de la colega periodista Nuria Sebasco, que estuvo allí, y lo trae en su Twitter. Y yo quiero que ustedes vean este video, lo escuchen y vengamos al análisis, porque creo que es importante establecer el contexto, cómo los policías protestaron y lo que hace la Policía de Puerto Rico y sobre todo el coronel Antonio López Figueroa cuando no protestan los policías, cuando protestan otros grupos que denuncian o lo mismo en términos de servidores públicos u otros que van a ejercer su derecho a la protesta el 1 de mayo o por ejemplo en todos los fogones prendidos que hay relacionados con el esfuerzo para denunciar lo que ocurre en la costa del país. Vamos a verlo. Mediante presión, nosotros logramos una reunión cuando estaba en Areco, porque este día que presionando no se logra nada, está equivocado. Hoy esto es histórico, porque a través de un cristal ya no un décimo piso y escondieron lo que se fueron haciendo confesiones, lo sabíamos y llegaron aquí y sabíamos que estaban aquí. Vinimos caminando. Nosotros le traemos a ustedes una solución. Escuchen. Si la ley 104, ustedes dijeron que no. El 1119, que le dijeron que no. La ley del tragamoneda, que le dijeron que no. El 1593, que le dijeron que no. Nosotros le estamos pidiendo a ustedes. Porque si no, lo vamos a presentar, esto lo vamos a hacer muchas veces. Ustedes escuchan a los policías retirados, la organización de policías y el derecho a la protesta. Lo tienen ellos y lo tienen todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿dónde estaba el coronel Antonio López Figueroa para decirle a los policías retirados que así no se protesta? Porque eso es lo que ellos hacen cuando limitan la capacidad de la protesta de aquellas personas que denuncian, sobre todo en los fogones prendidos en relación al ambiente, que llegan y les ponen una fila para no dejarlos pasar y hacer y denunciar y protestar. Y los empujan el 1 de mayo y les dan macanazo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia cuando los policías protestan por los derechos que definitivamente tienen el derecho a la protesta, como todo ciudadano en Puerto Rico? ¿Dónde estaba aquí el policía, la unidad de operaciones tácticas, mal llamada fuerza de choque anteriormente? ¿Dónde estaba el coronel, el comandante de área de San Juan para decir que esto era un secuestro de los miembros de la Junta de Control Fiscal? Porque por menos que eso, Nina Droz está cumpliendo cárcel a nivel federal. ¿Dónde están las autoridades federales para decir? ¿Dónde está el monitor? Que esto
constituye un secuestro, porque es que lo hubieran dicho si vienen los otros a denunciar, si viene el pueblo a denunciar. No hay diferencia y no puede haber diferencia. Esta es la imagen terrible de la inequidad. Esta es la imagen terrible de lo discriminatorio. Si tú no estás con el discurso oficial, a ti te dan palos, puño y bofetá. Si tú eres parte del establishment, si tú eres parte del cuerpo que dirige ese esfuerzo para que tú hagas exactamente lo que ellos quieran, tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras. No, la Constitución no discriminó entre policías y ciudadanos. La Constitución dijo que el derecho a la protesta es de todo el mundo. Y cuando yo lo vi, yo dije, pero ven acá. Claro, la policía de Puerto Rico tiene un problema. Por eso es que el país no está detrás de ellos. Porque cuando hay una protesta en Rincón o hay una protesta en Aguadilla y los activa el coronel Antonio López Figueroa, ellos van sin ningún problema porque ellos siguen instrucciones. Y aquí, ¿quién le dijo que esa era la manera de protestar? Gregorio Matías. Porque sabemos lo que es al Senado de Puerto Rico y a Puerto Rico y a la Policía de Puerto Rico, Gregorio Matías, la persona por el cual hoy la Policía de Puerto Rico está en sindicatura. Le quieran llamar monitoreo, no, para mí eso es una sindicatura. No se puede hacer nada en la Policía de Puerto Rico con relación incluso al presupuesto si no pasa por las manos del juez Bezosa. La hipocresía en uniforme, dice, lo lamento. Entonces después no quieren que uno le cuestione, claro. El coronel Antonio López Figueroa es de ese grupo de oficiales del gobierno del 32%, que sus relacionistas públicos tienen como, relacionistas profesionales tienen como 3, no contestan preguntas del periodismo independiente. No contestan preguntas de aquellos que tenemos preguntas como esta misma. ¿Por qué usted discrimina? ¿Por qué no es lo mismo que proteste un policía y haga un esfuerzo de que lo escuche la Junta de Control Fiscal? Llegaron allí a donde se reúne la Junta de Control Fiscal, estaban en esa camioneta y allí los detuvieron. Porque eso no es un secuestro. Y cuando Eliezer Molina, déjenme ver quién más, porque es que realmente la persecución siempre es casi siempre contra Eliezer Molina. Siempre lo vemos que está en los tribunales. De hecho, creo que tiene vista el 12 o el 13 de julio. Por otro caso que le quieren imputar. ¿Por qué esto es diferente? ¿Por qué no van y buscan a los policías que hicieron esto? Porque esto no es restricción de la libertad. Pero, por menos que eso, les digo, hemos visto los casos de los que protestan. Y yo creo que era importante traer esa línea. Vélez Maite, son unos, no puedo decir eso. Saludos, Vélez Maite. Gladys Esther Cuevas, cambio del plan. Vienen a envenenar continuidad del clan. A apretar tuercas con escuelas charter, dinero del pueblo. Vamos a eso ya mismo. A las personas de los campamentos. Exacto, Yanni Moreno. Yo vi la semana pasada un video de lo que pasó en el campamento Pelícano. Les barataron el campamento. ¿Dónde estaba la policía? Que no llegó a coger a quien barató el campamento Pelícano. Salieron un momento, claro, como yo le dije a una persona que me dijo, caramba, ¿por qué sabían que no estaban? Pues porque hay que chequear a la gente que está adentro, que también puede ser parte. Eso es parte de lo que ocurre en estos movimientos. A los de Campamento Pelícano los balearon, exactamente. Gracias, Brenda. O sea, balearon. Hubo una protesta en marzo de este año. Le tiraron un tiro en el pie a una de las personas que protestaron. ¿Qué pasó? La policía estaba allí protegiendo al contratista. Pero el viernes no podían ir, no podían llegar porque esos son los muchachos que están protestando por nuestro retiro. Ese es el problema. Ese es el problema. La policía, Michael Varela, no puedo decir eso. Hay inflictados en los campamentos. No lo dudo, Nilda Santiago. Eso es algo que siempre ha ocurrido y que lo hemos visto. Y ojo, les voy a decir un dato que yo no he traído porque realmente necesito un poco más de información para investigar cómo es que lo están haciendo. El FBI y las autoridades de Puerto Rico están invitando a los jóvenes a que participen de programas con ellos. ¿A qué? ¿A hacer los chotas?
a meterlos en los sitios? Es una pregunta que yo tengo. ¿Para qué quieren que los jóvenes participen? Para después hacerlos academias, pero primero tienen que ser chotas. Gente, nada que no hayamos visto, ahí están las carpetas y sabemos cómo participaban los jóvenes de la universidad y los infiltrados de otros movimientos en la Universidad de Puerto Rico y en las urbanizaciones y en los sectores y en las comunidades donde vivían. Y después lo veíamos en la Policía de Puerto Rico. Buenos días, Mariel Rodríguez Caloca, saludos. Lo lamento, como tú oyes. Edgar García, saludos, Dios la bendiga, gracias por eso. Gracias por echarme todas las bendiciones del mundo. Vamos al código electoral. Yo voy a terminar con el caso de educación porque yo creo que vamos a hablar mucho de educación. Me parece importante el asunto del código electoral desde el punto de vista de una manifestación que hizo Denis Márquez y María de Lourdes Santiago. Lo que significa que se hayan puesto de acuerdo con ese grupo del Partido Popular que lo hemos visto recientemente en esta administración del 32% desde el Ejecutivo, siendo bastante cargamaletas del Partido Nuevo Progresista. Una administración en el Senado de José Luis Dalmau y un Rafael Hernández Montañez que a veces se distancia, pero parecería que son hijos del mismo clan, cuando, sobre todo en issues como el asunto del Código Electoral, que fue promesa de campaña del Partido Popular, nunca asumieron una posición asertiva y derogaron ese código. Porque a eso supuestamente venían, porque ese código era malo para Puerto Rico y sobre todo para la democracia puertorriqueña, y se aprobó en cuartos oscuros, etcétera, etcétera. Ese fue el discurso de campaña. No pasó nada. Estamos en el 2023, a 1 año y medio. Cambia el liderato del Partido Popular y de José Luis Dalmau. Llega el presidente actual, quien es representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz. Y parte de su discurso también es provocar ese consenso. Aquí no podemos olvidar que Jesús Manuel Ortiz era un candidato motu propio a dirigir la Cámara de Representantes en el 2020-21, cuando ganaron mínimamente ambas cámaras, ganó ambas cámaras el Partido Popular. Y eso yo creo que es importante resaltarlo porque obviamente amigo de Rafael Hernández Montañez no es. Amigo de los viejos del Partido Popular no es. Y cuando digo viejos en edad, porque a mí me parece que uno de los problemas que tiene esta nueva generación de miembros del Partido Popular y ese nuevo liderato es que piensa como los viejos. Tiene un pensamiento bastante antiguo desde el punto de vista de cómo se mueve la política y cuáles deberían ser los principios anclados en ese partido que sabemos que tiene serios problemas con su base y que cada vez se erosiona más. Así que es importante establecer que esto que Jesús Manuel Ortiz trae, no lo trae necesariamente porque José Luis Dalmau y Rafael Hernández Montañez estén de acuerdo. Lo trae con esa gente que está alrededor de él, uno de los cuales es Gerardo Cruz, el ex comisionado electoral del Partido Popular, que es una persona que ha sido muy crítico, sobre todo de José Luis Dalmau. Así que por ahí se coagula lo que él entiende deben ser sus posiciones más importantes para tratar de captar a ese voto hacia el Partido Popular en unas próximas elecciones, porque obviamente tiene intenciones de correr para la gobernación. En ese contexto se sientan el último día, en la semana, pero el último día hay un comité de conferencia entre la Cámara y el Senado y surge un consenso hacia esa pieza legislativa, que no olvidemos que una de las crisis más profundas de esa pieza legislativa es el voto por adelantado y la representación de los partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo quiero ir a lo que
establecieron Denis Márquez y María de Lourdes Santiago cuando lograron ese consenso para ir entonces a discutir lo que me parece más importante de esas enmiendas. Ellos plantearon que, obviamente, en los últimos días, junto a la delegación de Victoria Ciudadana y los legisladores independientes, fíjense que ahí no está Proyecto Dignidad. Esto es súper importante. María de Lourdes Santiago no los menciona. Legisladores independientes, sí, pero Victoria, Proyecto Dignidad, ni por los centros. Junto con el representante Jesús Manuel Ortiz, en un intento de aprobar enmiendas al código que contribuyan a restituir elementos de confiabilidad y transparencia en los procesos electorales. Importante, credibilidad. Lo que no hubo en el 2020, cuando Wanda Vázquez Garcet, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez aprobaron, por un lado, las dos cámaras, y ella firmó un código electoral 3 meses antes de las famosas primarias y que se convirtieron en secundarias. Lamentamos que la iniciativa del PPD surgiera en un momento tan tardío de la sesión y que no incluyera puntos de gran importancia para nuestra institución, como es el caso de las candidaturas coaligadas. En eso no se pusieron de acuerdo. Pues claro que no. Esa es la píldora de que casi se convierte en la cicuta. Casi se convierte en la cicuta para el PNP y el Partido Popular, así que no estuvieron de acuerdo ahí. Obviamente no se entró como enmienda. Sin embargo, tratándose de un tema fundamental para el país, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de promover y participar en el intercambio de ideas sosegado y serio, de reiterar nuestra posición sobre aspectos esenciales del código, de aportar ideas concretas. El resultado de esta colaboración ha sido un nuevo informe de conferencia que rescata algunos principios esenciales en los que habíamos insistido desde el comienzo del cuatrienio, como la representación del presidente equitativa ante la Comisión Estatal, el consenso en la selección del presidente, la fiscalización de los votos especiales y mayor participación de los candidatos independientes en el proceso electoral. Es posible encontrar espacios de consenso. Este esfuerzo demuestra que aún desde perspectivas políticas muy diversas es posible encontrar espacios de consenso para el bien del país. Queda ahora en pleno de ambos cuerpos aprobar este nuevo informe de conferencia que, de contar con los votos en Cámara y Senado, se someterá a consideración del gobernador. Eso ya pasó y ahí está en manos del gobernador. Yo voy primero a lo que me parece el discurso de esta declaración. Fíjense que es un discurso en efecto, aún con las diferencias, podemos establecer consenso. Sobre todo en un diálogo serio y sosegado. Miren, si hay una línea que me parece fundamental de esta declaración, es serio y sosegado. Porque en el guitarreño usted no tiene una discusión seria y sosegada. Y a eso es lo que nos tiene acostumbrado el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. A ir allí para que la gente se entere. Por eso la invitación desde los medios independientes es precisamente de Bonita Radio. Escuche, hablemos, conversemos, serio y sosegado, porque eso es lo que usted le tiene que exigir a los legisladores que usted va a escoger. Usted no le puede exigir que vayan a la barra en una garata con un personaje que se viste de algo a discutir los asuntos del país. Es aquí. Vamos a conversar. Vamos a traerlo. Vamos a decirle al país cómo es que ustedes lo hacen para ver si el país se convence o no se convence. Pero de la única manera es que se legitime desde un foro que sea serio y sosegado. Y lo tengo que extrapolar a los medios de comunicación porque la parte nuestra es precisamente proponer eso. La discusión con contenido que tenga profundidad, que la gente pueda entender, que unos y otros sepan lo que está ocurriendo en sus instituciones. Y yo creo que esta idea de plantear desde esa declaración cómo se dio la conversación es fundamental, porque no es a eso que nos tiene acostumbrada la legislatura de Puerto Rico. Llevamos 20 años de que legislan a espaldas del país, no hay vistas públicas, y cuando hay una discusión en el floor, es una garata. Y en ese sentido me parece súper importante ese aspecto de la declaración.
esta puede ser una presentación de lo que quiere lograr una alianza. Es una pregunta. Traté de que estuviera conmigo uno de los legisladores, pero llamé a 3, pero deben estar como todos. Ok. Lo vio ahora. Ok, sí, voy a llamar, le voy a pedir a nuestro señor director que llame al representante Denis Márquez. Le voy a enviar el teléfono, señor director, porque sí me parece importante hablar con uno de los legisladores que nos diga cómo se dio esa conversación, que sigue siendo, vuelvo y repito, aquí lo único que es importante es la posibilidad de que el país tenga debates, aún con las diferencias, y yo creo que lo fundamental es eso, el debate, cómo se da, cómo se llega. El país tiene derecho a saber cómo es que los legisladores, aún cuando no están de acuerdo, se ponen de acuerdo en algo para el bienestar del país, porque se supone que ese es el fin fundamental. Me dice el señor director si lo recibió. Perfecto, ya lo recibió. Vamos a ver si puede llamar al representante Denis Márquez y estamos con él. Otra cosa importante de esa línea, que el Partido Popular lo hizo tarde. Eso está claro. Yo creo que el país lo adjudicó. El Partido Popular no hizo lo que en efecto le había prometido al país si ganaba las elecciones. No ganó el Ejecutivo, pero ganó el Legislativo, donde lo tenían que derogar era allí. Y que el gobernador se encargue, como el gobernador se va a encargar ahora, de que una vez aprobado ese informe de conferencia, ya adelantó aparentemente que no lo va a firmar, pues que se encargue y será su responsabilidad. Ahí, sobre todo, lo más importante es que establece criterios más rigurosos de cómo la gente va a poder votar por adelantado. Tiene que probar domicilio. Y no es solamente un barcode. Me encanta esa línea. No es solamente un barcode. Y eso es una línea que incluyeron en el comunicado de el Senado de Puerto Rico. No es un barcode, es probarlo. Hay otros criterios para probar el domicilio. Importante porque uno de los elementos que se dieron en las elecciones del 2020 es precisamente que dicen que gente que no vivía en esa dirección votó por adelantado desde Estados Unidos y votó ausente. Pero no vivían supuestamente en la dirección. Así que eso es importante. La representatividad. ¿Cómo es posible que esto es un país que tiene 4 partidos políticos? Partido Independentista, Popular, PNP, 5, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Y la representatividad no es equitativa allí. Pues es importante porque ¿para quién trabajan unos y otros? Pues para partidos que quieren mantener en el poder. El asunto del consenso por el presidente también yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque el presidente sabemos dónde está, en la Comisión Estatal de Elecciones, dirigida ¿por quién? Por ciento. Extrañísimo. No te contesta, suele pasarme. Vamos a ver si nos contesta, si no, pues seguimos de largo. Déjame ver. Vamos a... te está llamando, déjenme decirle que lo está llamando el director. Porque, importante, ¿quién nombra? ¿El gobernador? ¿A quién responde? Al Partido Nuevo Progresista. Y yo he hablado aquí con el presidente de la comisión, Rosado Colomer, pero esa es la impresión que tiene el país, esa es la impresión que tienen las audiencias. Porque que es raro, que siempre es, mira, claro, él tiene su punto, y yo también he dicho que para usted llevar un caso tiene que probarlo. Sí, aparentemente ya conseguimos al representante. Vamos a ver sí, parece que sí que lo tenemos al aire. Estoy lista, señor director. Vamos a hablar con el representante Denis Márquez a ver cómo le fue. Hola, buenos días, saludos. Muy buenos días, el representante Carmen Enid por acá. Saludos siempre. Yo quisiera que usted me dijera cómo le fue en esa negociación con el Partido Popular para llegar a ese consenso código electoral. Bueno, yo creo que
no fue lo perfecto que hubiésemos querido y que hubiésemos estado planteando desde el principio del cuatrenio, que llegó tarde esta propuesta del Partido Popular, tarde en términos de la sesión legislativa, ¿no? De una sesión legislativa caótica, irresponsable, pero dentro de ese marco, cuando se hizo el acercamiento y cuando se planteó el primer borrador que tenían ellos, pues comenzó un proceso de negociación, o más que de negociación, de conversación, me parece a mí, porque la inmensa mayoría de los asuntos que planteamos fueron aceptados dentro del ámbito de un tiempo limitado, no de un tiempo limitado de negociación, era el último día de sesión, y lo que quedaban era horas para preparar el documento y someterlo a la consideración. Ahí estuvimos muy activos. Nuestro comisionado electoral, unido con el licenciado Adrián, nuestro equipo electoral, que incluye a gente que trabaja en el Senado, que han trabajado en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿no? Y eso nos permitía conversar de manera rápida y que ellos trabajaran de manera directa a esto. De igual forma estaba Victoria Ciudadana y los candidatos independientes también en medio de esta conversación, y no como parte del grupo, pero sí sabíamos que estaban conversando también con Proyecto Dignidad. Por eso esto se aprueba, que no es lo perfecto, que no es todo lo que nosotros entendemos que hay que hacer en términos de la reforma electoral, pero no obstante garantiza una serie de aspectos importantes en la Comisión Estatal de Elecciones, pero sobre todo en el proceso electoral, la participación de los partidos políticos, el nombramiento del presidente, el famoso e importantísimo balance electoral en lugares como Java, que es el famoso lugar del voto adelantado, restricciones o controles al voto adelantado, al voto ausente, participación en OSIPE, que es el centro de tecnología, donde hoy en día la tecnología está muy presente en la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso me parece que, siendo esto que logramos ese consenso, es un mensaje también al PNP, que ahora tienen a 4 partidos políticos, a 2 candidatos independientes incumbentes, todos conformes dentro de las limitaciones, pero conformes que este era el paso que había que dar, y veremos a ver qué va a pasar en las próximas semanas en Fortaleza con el proyecto de ley. 2 preguntas importantes. ¿El Partido Popular les pidió algo a cambio? No, para nada. Y desde el punto de vista, te puedo decir que puertorriqueños, 76 años de historia, nunca hemos cedido nada a cambio, ni menos de lo que nosotros hacemos fue un acercamiento que hubo del actual presidente del Partido Popular. Nosotros empezamos a hablar con él, empecé yo a hablar, se unió María de Lourdes de Santiago. María Lourdes luego tomó el comando de las negociaciones por su peritaje en este tema electoral junto a Adrián González, que trabaja con ellos. Yo participé, estaba Victoria Ciudadana coordinando también reuniones. Fueron horas de muchas reuniones, de mucho trabajo, hasta que al filo casi de las 9 y 10 de la noche quedaron cosas como algunos aspectos que en términos de la relación rápida se quedaron, pero yo creo que es un paso adelante, y es un paso de que demuestra 2 cosas: que si había voluntad en el Partido Popular, que lo dejaron para lo último, podíamos haber llegado a estos acuerdos muchísimo antes. Y segundo, el PNP, pues que ahora se queja de que no participaron, pero es que nada de lo que ellos proponían o estaban de acuerdo era bueno para el electorado y para las elecciones y para el país. Yo creo que parece que todo, más allá de que es un proyecto de ley aprobado, es un planteamiento político y un planteamiento de decirle al PNP: aquí están todo el resto de los partidos políticos diciendo de que hay unas posibilidades de consenso y vamos a ver qué ellos hacen. ¿Ellos nunca se sentaron? No, ellos nunca se sentaron. La invitación fue una invitación, una conversación del Partido Popular con nosotros. Ellos habían hablado en múltiples ocasiones, en ocasiones anteriores. En este proceso
decidimos junto a Victoria Ciudadana invitar a los independientes, que habíamos hecho planteamientos en conjunto antes, estaban hablando de manera independiente con Victoria Ciudadana. Hicimos, como decimos en el campo, Carmen, como una piña, de trabajo, exacto, una piña, de trabajo, y dedicamos la tarde del viernes pasado, además de atender un montón de medidas que estaban llegando a última hora, a atender este asunto y logramos esto. ¿Y qué pasó con Proyecto Dignidad, que no se unió como grupo? Bueno, porque fue la que el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana hemos estado trabajando cosas en común. Llevamos muchísimo tiempo trabajando cosas en común del aspecto electoral. Estamos juntos en un pleito en el tribunal, que es uno de los aspectos que se quedó fuera de la reforma, y estábamos conscientes que se iba a quedar fuera el asunto de las coligadas. Y entonces, pues yo creo que era, desde el punto de vista político, era más cómodo los que habíamos trabajado en conjunto y habíamos logrado que dos incumbentes que quieren ser candidatos independientes, y que uno de ellos ya lo es, electo independiente, pues habíamos participado juntos, Valga Vidot, y ahora Luis Raúl Torres, que anuncia que va a ser candidato independiente, y ya habían participado de comunicaciones, de varias comunicaciones que habíamos hecho por instancias del PIB, por instancia Victoria Ciudadana, y es lo que íbamos a trabajar. Sí, pero sí sabíamos que había... La pregunta es, ¿por qué Proyecto Dignidad no se unió al grupo? Porque a mí no me tienen que invitar para yo unirme a algo como esto. Bueno, porque, vuelvo y te digo, éramos un grupo que estaba básicamente, ya llevábamos tiempo trabajando, y estaban conteste con lo que nosotros estábamos planteando. Ese fue el modelo de trabajo. Ellos votaron a favor, ellos plantearon sus asuntos, ellos vieron, según nos informaron, ellos vieron lo que nosotros planteamos, y tanto en Senado como en Cámara votaron a favor, y en este caso en particular, en este asunto en particular, que es muy importante para el país, estuvimos todos de acuerdo. ¿Será que no quieren que esa foto salga para la historia? ¿Qué asunto? Es que fíjate que honestamente tú sabes muy bien las diferencias que yo he tenido durante todo el cuatrenio con Proyecto Dignidad. Claro. Pero el manejo de esto fue por invitación del Partido Popular, de Jesús Manuel Ortiz. Y se dio esta situación de que nos invitaron a nosotros, hablamos con Victoria Ciudadana, decidimos, como lo habíamos trabajado en equipo, claro, y estábamos contando votos, porque esto es un asunto para aprobarlo había que contar votos. Exacto. Entonces nos informó que se había hablado que ellos iban a votar. Me parece que fue muy importante, independientemente de las visiones que tenían los partidos políticos. Hay 4 partidos políticos que estamos de acuerdo en esto que se hizo, y 2. Y yo creo que ahí está la importancia fundamental de que podía haber consenso, de que lo habíamos estado planteando, y de que hace falta una democratización en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Ustedes vislumbran que el gobernador no firme? Yo pensaría que no lo va a firmar, porque ese es todo el PNP le votó. Veremos a ver, ojalá me equivoque, veremos a ver qué posición asumen finalmente en términos. Ahí no se está haciendo los cambios que se están haciendo son cambios que ya tenía la ley, son cambios de asuntos, incluso cuando digo no la ley del 2020, que era ese vieja conocimiento que tenía. Exacto. Sí, que ellos le enmendaron. Claro, que ellos le enmendaron el balance electoral en oficinas importantes de carácter electoral, pues son fundamentales. Reglamentar de manera precisa el voto adelantado, que todo el mundo vio lo que pasó en las elecciones pasadas, el asunto del manejo del voto por correo, toda una serie de regulaciones que en Java fue que es la Junta del Voto Adelantado, donde se decidieron básicamente la alcaldía de San Juan, y todo eso. Fundamental allí electoral,
Y eso es bueno, el nombramiento del presidente, que no sea uno controlado por un partido político. Regresamos al modelo del consenso y de la unanimidad, y esos son temas que son importantes. Claro. Partidos políticos y de los que participamos para el electorado en general. Muchas gracias, Denis Márquez, por estar disponible hoy en este Siempre, día feriado. saludos, claro que sí. Y hasta luego. Muy buenos días. Bueno, Saludos. Bueno, yo quiero empezar por Proyecto Dignidad. Es verdad que ellos votaron a favor. Lo que pasa es que el país necesita un poco más de eso de votar a favor. El país necesita ver la capacidad o no que puedan tener sus políticos y políticas, porque finalmente la gente votó por las dos representantes que están, Senado y la Cámara, de Proyecto Dignidad. Y yo pensaría que si usted alega que usted es, y esta es una crítica que siempre hemos hecho, que legislan con la Biblia debajo del sobaco, y usted alega que usted se apega exclusivamente a esos principios para hacer y ejecutar su trabajo, y ser una persona social, y ser legisladora, y ser madre, y ser amiga, etc. Pues usted le demuestra a sus representados que usted cree en la institución para la cual usted se resultó electa. Y no participar de ese equipo, ya sea porque no la invitaron, etc., demuestra de lo que está hecho Proyecto Dignidad, exclusivamente para trabajar con los tres temas que quieren empujar: atacar y demonizar a la comunidad trans, eliminar cualquier capacidad de derechos que tengan las mujeres e ir contra toda la comunidad LGBTIQ. Yo creo que está clarísimo y esto lo demuestra. Segundo, me parece importante, como dice el propio representante Denis Márquez, y gracias al que nos dijo que sí, en efecto, es con 2 N, pero pues se nos fue esa, que le demuestra sobre todo al Partido Nuevo Progresista de qué está hecho esa posibilidad de alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. De conversar con cualquiera, incluido el PNP si se hubiera sentado, incluido el PNP y Proyecto Dignidad. Y ahí, vuelvo y repito, hay una participación de Proyecto Dignidad en votar a favor, lo que no está para juntarse. Y por eso mi pregunta, ¿será que no querían la foto para la historia? Y finalmente, Iliran de Jesús, gracias por eso, dice: a Dios rogando y con el puño dando. En mi casa nos decían: a Dios rogando y con el mazo dando. Y finalmente, me parece importante ese mensaje político de si el país, porque sus líderes o los líderes de esa representatividad, Victoria Ciudadana y Partido Independentista, está listo para la conversación. Está listo porque aquí no es cuestión de restar a nadie, es cuestión de sumar. Y me parece que esa es la importancia de que esto se haya dado, que no es lo que querían todos, pues claro que no. Claro que no. Tardío del Partido Popular, ahí está. Esa es la contestación de Denis Márquez y lo habían adelantado ya en sus declaraciones. Pero de que había que sentarse, había que sentarse. ¿Por qué? Por el bien del país. Se supone, por el bien de la democracia. Ese consenso, y fíjense lo importante de establecer, lo que hizo el PNP en el 2020, fue eliminar condiciones que tenía ese código electoral de antaño, precisamente adecuando la ley a lo que es el proyecto democrático de un país, que se tiene que sentar todo el mundo, que tiene que estar representado todo el mundo, el consenso a la presidencia. Obviamente, lo más importante, ya lo habíamos señalado, nos parece que es el voto por adelantado, porque por ahí fue que se robaron las elecciones en el 2020, según muchos analistas y según muchos observadores. Ahí es donde está la importancia para mí de este código electoral. Entonces, si nos vamos al último tema, es importante en el caso de Eliezer Ramos Párez que digamos que fue de ahora para ahora. Eliezer Ramos Párez fue ese secretario, el tercer secretario nombrado por la administración del 32%, porque primero nombraron a aquella vicepresidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que no pasó la confirmación.
Segundo, nombraron a una activista del Partido Nuevo Progresista de Bayamón. Y tercero, nombraron a Eliezer Ramos Párez. Disponible siempre estuvo, hasta que le cambiaron su oficial de prensa y lo pusieron a decir exclusivamente lo que la Fortaleza quería que dijera. Y tengo que decir que siempre estuvo disponible porque nunca nos negó una entrevista. Y no es porque la negara, no las negara o no, es porque es la realidad y es la verdad. Eliezer Ramos Párez nos dijo a nosotros que no estaba de acuerdo con el cierre de las escuelas. En una entrevista en el 2021. Ahí empezaron los problemas de Eliezer Ramos Párez para conversar con los medios independientes. Mantuvo un perfil bajo exclusivamente para los medios independientes, pero hacía y se comportaba desde el punto de vista de los medios tradicionales de esa manera en que quiere la estrategia COI y la estrategia de la Fortaleza. Ahora, la información que nosotros tenemos va a que en efecto Eliezer Ramos Párez dejó de hacer algo que le pidió la Fortaleza, que en efecto eso le costó el puesto. No, Eliezer Ramos Párez no se fue porque está enfermo, tiene una condición de salud que atiende y que obviamente es una condición de salud que se afecta con el estrés que produce ser secretario del Departamento de Educación, la agencia más importante para el Partido Nuevo Progresista, llevar personas a votar y también manejar el dinero de contratistas para poder hacer una campaña boyante cada 4 años. Eso no ha cambiado. De allí sale mucho dinero de parte de los contratistas para apoyar la campaña de quien vaya a correr por el Partido Nuevo Progresista. Pero también de allí salen muchos funcionarios electorales. Entre eso y el Departamento de la Familia es la agencia que más produce ese tipo de funcionarios porque es la agencia que más personas tienen. Y precisamente por la manera en que se fue Eliezer Ramos Párez nos da la impresión, por información de alguna manera, porque tuve 2 fuentes en el fin de semana que pude más o menos tocar, de que es el asunto de la descentralización y las asignaciones a las nuevas escuelas charter. Nosotros vamos a ver en el inicio del año escolar muchas de esas empresas que llegaron a Puerto Rico porque algunas son de Estados Unidos o que se formaron aquí para quedarse con las escuelas. Y ahí es donde está la médula, aparentemente, de la salida introspectiva de Eliezer Ramos Párez. Ahora, yo quiero que tomen nota y ponlo en la nevera de 2 asuntos interesantes que se atraviesan con esta posibilidad de la descentralización y lo que es importante para el Partido Nuevo Progresista y para el incumbente a llegar dinero para su campaña. Por un lado, el subsecretario del departamento, Luis González Rosario, es esa persona que no deja una oportunidad de establecer que es un buen PNP y el que le recoge dinero al Partido Nuevo Progresista. Antes estaba en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y salió José Joaquín Sánchez y él llegó, después de celebrar el cumpleaños del gobernador, llegó al Departamento de Educación. Luis González Rosario, Ortiz es el de, que todos se parecen, tienen hasta los nombres iguales. Ortiz es el primo hermano de la comisionada de residencia que está en recursos naturales. Luis González Rosario es esta persona que todavía está allí, ahora da cara. Ahora le tienen un perfil en el Departamento de Educación y él sale y lo retratan y va a las escuelas y da cara. No olvidemos este personaje. Otra historia que no pueden olvidar. En agosto del 2022, Kelvin Pagán, un asesor de Eliezer Ramos Párez, un director del área de las escuelas especializadas en tecnología técnica, que son básicamente las vocacionales, le allanaron su residencia
apartamento en el condominio Parque de las Fuentes en Atorrey. De la noche a la mañana de agosto del 2022, esta persona se reincorporó al Departamento de Educación en enero del 2023. ¿Qué pasó de agosto a diciembre? No sabemos. En calidad de que llegó Kelvin a su plaza, no a la dirección, no a la persona de confianza, pero llegó a su plaza. Importante. Ponlo en la nevera. Y por último, ¿a quién nombra el gobernador del 32%? El mismo sábado por la mañana. El viernes por la tarde dicen, se fue Eliezer Ramos Pared. Qué bueno que estuviste con nosotros, que muchas cosas hiciste. Detallan como 4 o 5 líneas, incluida la descentralización. Y pues se fue. Adiós. Le eliminaron sus redes sociales. Solamente, obviamente, tiene la personal. Y ahí está el nuevo nombramiento. ¿A quién? Ángel Toledo López, subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación. Y no pasaron 24 horas que se pudiera establecer el perfil de Ángel Toledo López como un buen PNP al servicio del Partido Nuevo Progresista. Trabajó 20 años en la universidad, en el sistema Ana G. Méndez. Era el rector hasta el otro día del recinto de Cupey de la universidad. El rector. El pasado mes de octubre se lo llevaron al Departamento de Educación. Y yo quiero que ustedes lean el perfil, cómo se comunica a través de sus redes sociales desde el 2013, Ángel Toledo López. Fíjense que aparentemente estaba en Estados Unidos porque los PNP piensan que la gran nación es Estados Unidos. Porque le importa quién gane las posiciones de vicepresidente en el Partido Nuevo Progresista siempre que vayan a trabajar por el partido. Esto es en noviembre del 2013. ¿Por qué? Porque perdieron las elecciones en el 2013. Vamos al 2014, en abril. A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. Obviamente se refería a Alejandro García Padilla. ¿Me pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín. Entonces, en abril del 2014... realmente yo no sé qué quiso decir porque me parece que está bastante mal escrito ese Twitter. He concluido que AGP está en drogas. Este es el nuevo secretario del Departamento de Educación, gente. Además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año, dice. Y por último, en inglés, obviamente. Este sí habla inglés, aparentemente. Que la única diferencia entre el gobierno de Puerto Rico y un McDonald's es que solamente tienen un payaso corriendo el show. Gente, cuando usted ve que además de todo eso, sigue, por ejemplo, en este otro retweet que hace, a uno de los voceros o fotutos del Partido Nuevo Progresista, como el ex fiscal Ernie Cabán, tan relacionado al PNP que es de los abogados con el PNP que va a las asambleas del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que esto es un perfil importante para que lo tomen en consideración aquellos que van a tener de frente el nombramiento de el secretario del Departamento de Educación, que no sabemos, obviamente, el gobernador lo nombró en receso. Me parece que puede seguir holding over hasta el año que viene. Hay que ver cómo se activa esa disposición. En un momento, falta un mes para iniciar las clases y que la descentralización, según los que han visto el presupuesto del departamento, no lo he visto, pero ha sido una de las denuncias que ha hecho, por ejemplo, María de Lourdes Santiago, le da menos dinero a las escuelas y más dinero para convertirlas en escuelas charter, es decir, para privatizar el sistema. Ustedes no me dirán si dos cosas, una de dos. O la renuncia de Eliezer Ramos Pared es porque precisamente se negó a despedir gente o a firmar contratos a favor de los amigos del alma.
o en efecto la sindicatura en que está hoy el Departamento de Educación, por ahí vienen más acusaciones y Eliezer Ramos Pared dijo, no, yo no, hacer parte de esto no. A mí no me van a coger aquí como el tercer candidato, el tercer secretario del Departamento de Educación a ser convicto por cargos de corrupción, porque para eso están Víctor Fajardo y Julia Keller. Y yo creo que está clarísimo. Y se cumplen 24 años de la convicción de Víctor Fajardo como primer secretario del Departamento de Educación en ser convicto, en resultar convicto y en cumplir cárcel de sobre 10 años por cargos de corrupción. Yo creo que esto está empezando y que no lo sabemos ahora a ciencia cierta, pero hay que dejarlo ahí para ver cómo se van a desarrollar los asuntos y vamos a ver cómo se desarrolla la secretaría de este secretario, que es abogado, para colmo. ¿Qué dirá Pipo? Que todo le va bien, dice Mirna Serrano. Como con Pierluisi el sistema educativo está peor que nunca. Saludos, Mirna, Country en la casa. ¿Por dónde anda la Puerto Rico Education Foundation? Ellos estaban manejando un programa piloto pero ¿qué papel juega? No sabemos, pero hay que ver. Va a ser bien interesante. Yo lo voy a dejar con la convocatoria hacia la playa Los Almendros mañana. Empezaron el pasado sábado las actividades, me parecen súper importantes, interesantes. Tienen una jornada de educación, tuvieron música, pero mañana el planteamiento de esta convocatoria es que van a estar los pleneros de la Cresta. Y las imágenes que salen a relucir siempre cuando nosotros traemos, esa sobre todo, señor director, la puede colocar, es precisamente todo lo que estos jóvenes y estas personas han hecho allí. Allí hay de todas generaciones. Hacen diferentes actividades, pero hoy, desde el sábado, hasta mañana, tienen actividades y mañana van a estar los pleneros de la Cresta. No se lo pierdan. Nos vemos, yo me voy. Mañana es otro día, hacemos, esto es lo último. Vayan a todas nuestras redes. Recuerden que estamos siempre pidiendo la contribución de ustedes a través de donativos, PayPal, tarjetas de crédito, en la página de Bonita, bonitasradio.net. Fundación Periodismo 21 pide dinero también para Bonita Radio apoyar este proyecto. Nos apoya, sin ellos no sabríamos. Y siempre a través de ATH Móvil en los dos esfuerzos, Fundación Periodismo 21 y Bonita Radio en negocio. Éxito, nos vemos mañana, los dejo con pleneros de la Cresta. Sube la marea, nuestro malestar, las playas son del pueblo y de nadie más. Sube la marea, nuestro malestar, las playas son del pueblo y de nadie más. Saludos familia, por aquí los pleneros de la Cresta y queremos convocarlo este próximo 4 de julio para la 1 de la tarde en la playa en Rincón, Los Almendros. Ven a compartir en familia que vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra música, así que les esperamos. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.